pacientes que presentan entonces alteración vascular, que no se sabe el origen. Obviamente vamos a ver esto es una alteración que generalmente afecta a las arterias reticulares, ramas de la circunfleja. Es una enfermedad que no se sabe cuál es el origen, pero que sí sabe que la deformidad de la cadera es el resultado de una necrosis vascular en pacientes en las cuales la epífisis es en pacientes genéticamente inmaduros. Esto ocurre porque generalmente esta epífisis es incapaz de soportar las fuerzas mecánicas que actúan aplicadas dándole compresión al hueso, y esto provoca la extrusión de ese cartílago. Ese cartílago que generalmente en esta etapa se realiza una hiperplasia que después es reemplazada por un tejido fibrovascular que remueve esa epífisis necrótica y que va a producir después la revascularización y la vuelva a conformarse después de tiempo, 1 año y medio, 2 años o un poquito más, la remodelación de esa epífisis femoral. Entonces tenemos los estadios que son el estadio de necrosis, el estadio de fragmentación, la hiperplasia o la revascularización y que se vuelve a reconformar esa epífisis femoral, y después lo que vamos a tener son las patentes de secuela, que son las alteraciones en el crecimiento de esa epífisis femoral que vamos a tener, y vamos a ver después esas patentes de secuela. Sabemos que la edad generalmente es más en los varones que en las niñas, que generalmente afecta, se caracteriza por presentar dolor en la cara interna del muslo, rodilla, claudicación, disminución de la abducción fundamentalmente y la rotación interna. La edad generalmente es entre los 4 o 5 años hasta los 10, 9, no tengo casos de pacientes mayores, a pesar de que ahí dice que es hasta los 15 años. La limitación de la abducción generalmente es unilateral, es muy raro que sea, existe la bilateralidad, pero generalmente afecta primero una cadera y después posteriormente la otra. La forma en la cual anteriormente utilizábamos para contenimiento de esta epífisis femoral, la férula de Atlanta, que ya no se utiliza actualmente, está prácticamente en desuso, no lo usé nunca más. Los yesos de Petri, para darle mayor centrado a la epífisis femoral, para tratar de evitar esas deformaciones que se van a producir posteriormente por la falta de centrado. Y vamos a ir un poquito a las imágenes, lo que nos sirve para el diagnóstico. Voy a mostrar a algunos pacientes en una etapa de necrosis, la epífisis femoral, como ven ahí el aplanamiento, algunas veces el ensanchamiento de la metáfisis, en el estadio de necrosis y en un estadio en el cual ven a veces imágenes también fisarias y metafisarias también. El mismo paciente en estadio de remodelación, con un bastante buen resultado, como vamos a ver posteriormente, donde hay ciertos signos que nos van a dar la pauta de cómo va a ser el pronóstico de esa alteración de enfermedad en el crecimiento de esa epífisis, y este es un buen resultado, como vemos posteriormente, ya en estadio de remodelación, al 2002, con una muy buena epífisis, con un muy buen centrado y con una muy buena remodelación. La centellografía, que también nos es útil en el diagnóstico, fundamentalmente en las primeras etapas, para ver cómo es la captación, y vamos a ver entonces esa fotopenia, que es un signo obviamente de pobre pronóstico, o una hiperactividad fisaria, que también es un signo de la actividad cuando tenemos alteraciones en el pértex. Hay clasificaciones también que se utilizan a través de la centellografía, pero bueno, vamos a ver algunas, no vamos a hablar de todas las clasificaciones, pero hay una clasificación de Luciano Díaz también que marca, de acuerdo a la centellografía, cómo se van a desarrollar esas epífisis. Las clasificaciones que considero más importantes, que nos van a ayudar más en el diagnóstico, son las radiológicas. Y en estas tenemos las que nos van a ayudar en un diagnóstico temprano o no tanto. La radiológica no es tan precoz, pero las más usuales que tenemos y vemos generalmente es la de Cateral, Solter y Thompson, DuPont, que es lo mismo que la de Cateral, la de Herring, la del pilar lateral, y la de Stulberg, que ya es más de pronóstico y de tratamiento que de en su evolución. La de Cateral, que es de acuerdo al porcentaje que toma de la epífisis, es mayor del 50%, menor del 50%, y de acuerdo a eso es que va a evolucionar con mayor o mejor pronóstico. Factores de riesgo que son en la clasificación de Cateral
Vemos los signos de osteopenia metafisaria, que ya lo vamos a ver más adelante, la extrusión lateral, que también está el signo o la clasificación del pilar lateral, y bueno, el horizontamiento, el crecimiento horizontal del cartílago, que también es otro signo, pero que fundamentalmente nos vamos a basar en el porcentaje de la epífisis femoral afectada para ver el pronóstico. Esa es la de Cateral, o la de DuPont. Y acá tenemos, la de Salter y Thompson, en la cual vemos la fractura subcondral, ¿no? O la signo de cuarto creciente. Esa fractura subcondral que incluso no se ve en todos los pacientes, pero que vamos a ver si es mayor de la mitad o menor de la mitad, equivaldría a un Cateral 1, 2 o Cateral 3 y 4. Estos porcentajes, en realidad, como ven acá, esta fractura subcondral, esta es un pronóstico bastante malo cuando afecta más del 50%. Y la del pilar lateral, que es la clasificación de Herring, en la cual vamos a ver el estadio de necrosis, cómo afecta la imagen a esa extrusión que se provoca generalmente del lado externo, y que cuanto más altura o menos altura tiene ese pilar lateral, vamos a ver que tenga más o menos afectado. Cuanto menos altura tiene, es decir, menos del 50%, es el grupo C que va a tener peor pronóstico, y ya vamos a ver algunas imágenes más adelante. En cuanto al pronóstico de la enfermedad de Perthes, hay varios factores que nos van aparte de lo que hablamos radiológicamente, nos van a determinar si es o no una cadera que va a tener un mal pronóstico. Y para poder determinarlo muchas veces nos ayuda la artrografía, que es un medio muy adecuado junto con el pilar lateral de Herring para indicador. Esto es algo que lo manifestó el doctor Ismael Magnico en el James British británico, y que lo tomé porque me gustó, ya que realmente en muchos casos cuando uno tiene que decidir algún tipo de tratamiento, la artrografía nos sirve para determinar cómo es o qué hacer en esa cadera. Sobre todo cuando vas a ir a una etapa quirúrgica, que son pocos, y sobre todo en los de mal pronóstico. La cabeza en riesgo más indicativa de pronóstico puede ser utilizado antes mediante la resonancia. La resonancia es más precoz en el diagnóstico que lo que es la radiografía. Muchas veces en radiografía en los primeros estadios no lo podemos observar, y sí se observa la necrosis en la resonancia nuclear magnética. Entonces, como pronóstico es indicativo, a su vez también en el diagnóstico es muy efectivo en la etapa precoz. Vemos la imagen, ¿no? Cómo se ve la necrosis. No pide radiaciones, y este es un paciente que vi desde el año 92 y que lo seguí hasta hace muy poco tiempo, ya tiene 26, 25 años, y voy a mostrar esas imágenes para que vean cuál va a ser el mal pronóstico de este paciente. Ahí ven la imagen metafisaria con lesiones quísticas, una lesión que va a provocar una alteración total de la epífisis femoral y que afecta completamente el crecimiento. A su vez hay clasificaciones que están de lo que podemos hablar también de la resonancia nuclear magnética, y esas clasificaciones nos van a mostrar también, de acuerdo al porcentaje de lesión de la fisis, cómo va a ser el pronóstico. La extrusión lateral y el compromiso de la fisis, y fundamentalmente la metáfisis, cuando vamos a ver esas geodas o imágenes que voy a mostrarles ahora. Este paciente tenía todos los signos, ¿no? Tenía 5 años al comienzo de la enfermedad. Esto fue en el año 92, la fractura subcondral, estos los comienzos del problema. Eso fue en febrero, esto es en noviembre. Ven ya la extrusión, la necrosis, las lesiones que también se ven metafisarias, el ensanchamiento de la metáfisis, y ya ven un signo lateral de la Herring tipo B o C, donde ven ahí la extrusión lateral. Ese es 93. Y ahí ven las imágenes en las quistes metafisarios, la extrusión, y este paciente en esta etapa de necrosis decidí hacerle un tratamiento quirúrgico que ya van a ver para tratar de darle mayor cobertura, y se le hizo una osteotomía en ese momento tipo Salter Calam, chico que tenía mucho acortamiento, y se le agregó además un shelf para darle mayor cobertura, y el resultado
posterior es una coxa brevis magna, a su vez con una metáfisis acortada. Después van a ver cómo le fue creciendo el trocánter mayor, pero con muy buena cobertura, y van a ver la discrepancia que fue de 2,3 centímetros, a la cual después, posteriormente, allá en la madurez, se le hizo una epifisiodesis. Ahí ven la imagen de lo que es a los 23 años, cómo fue la evolución de ese paciente. Y el chico fue muy activo, como ven en las imágenes, la movilidad es bastante buena, jugaba al tenis, hacía buenas actividades, pero ahora, ya actualmente tiene un crecimiento del trocánter mayor que hay que hacer una transferencia. Este es un paciente que llegó a la consulta con una coxa irregular, y ya en el momento en el que llegó ya estaba totalmente determinado su problema, ya la evolución era muy difícil de resolver, ya que lo que hay que tratar son las secuelas, ya con un estadio en el cual no estaba ni en necrosis, sino que estaba ya en total reosificación. Los cambios que se van a ver, fundamentalmente las metáfisis en la resonancia electromagnética, algunos de los trabajos para que vean varios japoneses que hacen realmente una cantidad de mediciones de los cambios tanto en el acetábulo como en la redirección de esa metáfisis y esa epífisis hacia ese acetábulo. Y cómo cambia esa morfología. En una Rondinella fue el que hizo una clasificación y que es útil para el que quiera entender la resonancia electromagnética. La tomografía computada no la considero útil. Es muy linda para ver las imágenes. Este paciente que vino a la consulta tardía, donde ven la imagen ya en estadio de remodelación, con una coxa irregular y una extrusión lateral importante y significativa. Ver la imagen en la tomografía computada está bueno, pero no me sirve para para determinar el tipo de tratamiento que uno quiere realizar. El mismo paciente, las imágenes. La ortografía sí es un poco lo que habíamos hablado anteriormente, sí me sirve para determinar si la epífisis femoral es esférica, no es esférica, si es congruente, no es congruente, cómo es la superficie cefálica, y a su vez para ver si tenemos o no una limitación o un tope que nos limite, y ver qué tipo de osteotomía o qué es lo que realizamos, si es necesario darle algún tipo de contenimiento o no a esa cadera. Ahí ven la imagen, ¿no? Ese tope que se forma ahí arriba, entonces ver qué es necesario hacer, de acuerdo a eso, saber qué tipos de tratamiento vamos a dar. Las patentes de secuela, la coxa magna obviamente es la de mejor evolución, la coxa breve también tiene una buena evolución, muy mala las coxas irregulares, y también la osteocondritis disecante. Para que vean algunas de las imágenes, la coxa irregular ya la vieron, y las demás también, la coxa brevis, la coxa magna, en el paciente en el cual vimos cómo estaba ese crecimiento del trocánter mayor por el acortamiento de esos quistes osteocondrales que producen gran lesión a nivel de acortamiento, fundamentalmente por la lesión en la fisis, y la alteración mecánica que se produce, como ven, y esa deformación que se produce por la lateralización y extrusión por la imposibilidad de soportar el peso, y se produce a su vez también el estancamiento de la metáfisis y el crecimiento de ese trocánter mayor. Tratamiento no me corresponde hablarle, pero sí les explico el paciente que vimos anteriormente, las formas de hacer ese que además de agregarle, cuando le hice la osteotomía, fue necesario ver que no tenía la contención necesaria y se le agregó un gel, y el resultado fue que vieron posteriormente con un buen techo. Y otra forma es hacer con Wilson, agregarle el injerto con un tornillo, y en la coxa brevis lo que expliqué con respecto al trocánter mayor o las necesidades de hacer la transferencia de ese trocánter. La coxa irregularis, que muchas veces hay que hacer osteotomías para reorientar esa epífisis femoral. Y bueno, yo no sé si lo escucharon al doctor en su momento cuando estuvo en Salta, Paley, que hablaba de hacer osteotomías a estos pacientes. Es interesante ver cómo los hacía. Nosotros hacemos a veces la osteotomía vaguizante Bombelli para reorientarlo, pero él hacía osteotomías con cortes para ser concéntricos en esa epífisis femoral, en la cual por ahí, no en este caso de osteocondritis, pero por ahí les voy a mostrar en el anterior,
en donde por ahí hacía cortes a nivel de transversales. Realmente es imposible de determinar que no va a tener lesiones de necrosis, más necrosis de la que ya seguramente, de que obviamente tuvo, y va a tener grandes alteraciones. Pero según las informa él, esas osteotomías que hace de forma, digamos, achicando esa epífisis femoral y dándole una forma concéntrica, tratando de mejorar esa posición para el apoyo.